Existe un video de apenas unos segundos, grabado hace más de una década en pleno corazón de la selva brasileña, que hasta el día de hoy sigue siendo la evidencia más clara que existe de que un pueblo entero sigue vivo, escondido, evitando cualquier contacto con nuestro mundo. Es un video corto, tembloroso, filmado casi de casualidad por un equipo que se topó, sin buscarlo, con un pequeño grupo cruzando un claro en la selva antes de desaparecer entre los árboles en cuestión de instantes. Durante años, ese puñado de segundos fue prácticamente todo lo que se tenía, y con tan poca información, cualquier intento de entender realmente a esta tribu terminaba en más preguntas que respuestas. Hasta que alguien decidió agarrar ese video, sumarlo a años de datos satelitales, imágenes de radar y reportes de campo, y ponerle inteligencia artificial encima para ver qué se podía reconstruir. Lo que encontraron no solamente sorprendió a los investigadores, terminó forzando un cambio urgente en cómo se protege a este pueblo. Los Kawahiva viven en el estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil, en una zona que hoy está en el medio de una de las fronteras agrícolas más agresivas de todo el país. Hablamos de una región dominada por plantaciones de soja y por ganadería extensiva, donde cada año se pierden miles de hectáreas de selva para dar lugar a más campo cultivable. En medio de ese avance constante, sobrevive este pueblo, del que se sabe relativamente poco. Ni siquiera existe certeza sobre cuántas personas lo integran. Las primeras evidencias indirectas de su existencia, huellas, campamentos abandonados, herramientas de caza dejadas atrás, empezaron a documentarse formalmente a fines de los años 90. Desde entonces, distintos equipos de protección indígena vienen monitoreando la zona con extremo cuidado, evitando cualquier tipo de contacto directo. Porque, como ya sabemos con estos casos, un encuentro no deseado puede ser mortal para ellos, por simple exposición a enfermedades comunes para nosotros. Lo llamativo de los Kawahiva, y por eso el apodo de tribu fantasma, es que a diferencia de otros pueblos aislados de los que existen al menos algunos avistamientos ocasionales, de ellos prácticamente no hay registro visual. Ese video cortito del que te hablé al principio sigue siendo, hasta hoy, la pieza de evidencia más contundente que existe. El resto es indirecto. Rastros, campamentos desarmados a las apuradas, señales de que estuvieron ahí, pero nunca de que siguen estando. Durante años, la estrategia de protección de este territorio se basó en un supuesto bastante simple: que existía un único grupo Kawahiva, relativamente pequeño, moviéndose dentro de un área ya delimitada como zona de protección especial. Con ese supuesto se diseñaron los límites del territorio a proteger, se calcularon los recursos necesarios para el monitoreo, y se definieron las prioridades a la hora de frenar avances de la actividad agrícola y ganadera sobre la zona. El problema es que ese supuesto se construyó, en gran parte, con información fragmentada, recolectada durante más de 20 años, con métodos que iban cambiando, con distintos equipos trabajando en distintos momentos, y sin una forma clara de cruzar absolutamente todos los datos entre sí. Es el mismo problema que aparece una y otra vez con estos pueblos. Hay mucha información suelta, pero conectar 30 años de fragmentos dispersos, a mano, es un trabajo casi imposible. Entonces, un equipo de investigación decidió hacer algo distinto. Tomar todo el material disponible, el video histórico, años de imágenes satelitales de la zona, datos de radar capaces de detectar estructuras bajo el follaje y reportes de campo acumulados durante 2 décadas, y correr todo junto a través de un sistema de inteligencia artificial entrenado para identificar patrones de asentamiento y movimiento humano. La idea era simple en el papel: ver si la evidencia disponible seguía sosteniendo la teoría de un único grupo pequeño, o si aparecía algo distinto. Apareció algo distinto. El análisis, cruzando patrones de vegetación, restos de campamentos detectados por radar y señales de movimiento reconstruidas a partir de años de imágenes satelitales, mostró algo que ninguno de los modelos anteriores había contemplado. No había un solo circuito de movimiento dentro del territorio protegido. Había 2, claramente separados entre sí, con muy poco solapamiento, y con patrones de comportamiento levemente distintos entre uno y otro. En otras palabras, lo que durante 20 años se trató como un único grupo pequeño,
En realidad parecía ser, según esta nueva lectura de los datos, al menos 2 grupos familiares distintos, viviendo en sectores diferentes del territorio, sin necesariamente tener contacto regular entre ellos. Y acá viene la parte que de verdad encendió las alarmas. Uno de esos 2 circuitos de movimiento, el que hasta ese momento nadie había identificado como una zona de actividad kawajiva, quedó ubicado peligrosamente cerca del límite del territorio protegido, a apenas un puñado de kilómetros de una zona donde ya existían proyectos de expansión agrícola en trámite de aprobación. Es decir, había un grupo entero de personas viviendo justo en el borde de una decisión administrativa que, de haberse aprobado sin este dato nuevo sobre la mesa, hubiera significado abrir maquinaria pesada a centímetros de un territorio habitado que nadie sabía que estaba ahí. Cuando estos resultados se presentaron ante las autoridades ambientales e indígenas de Brasil, la reacción fue inmediata. Se solicitó una revisión urgente de los límites de protección territorial, incorporando esta nueva zona identificada como parte del área a resguardar, y se pausó, de manera preventiva, el trámite de expansión agrícola que estaba en curso cerca de ese sector, hasta poder confirmar con mayor profundidad la presencia del segundo grupo. Literalmente, un análisis hecho con inteligencia artificial, cruzando datos que ya existían pero que nadie había logrado conectar del todo, terminó frenando, al menos temporalmente, un avance que hubiera puesto en riesgo directo a personas cuya existencia ni siquiera estaba del todo confirmada en los registros oficiales hasta ese momento. Vale la pena entender un poco más el mecanismo detrás de este hallazgo, porque no es magia, es bastante ingenioso en realidad. El sistema no analizó solamente dónde había gente, analizó cómo se comportaba esa presencia a lo largo del tiempo. Comparó cientos de imágenes tomadas en distintos años, buscando pequeñas variaciones en la vegetación que indicaran claros temporales, senderos que se abrieron y se volvieron a cerrar, zonas donde el patrón de crecimiento de las plantas mostraba una interrupción y luego una recuperación, típica de un campamento que se instala, se usa por un tiempo y después se abandona a propósito. Al mapear todos esos puntos a lo largo de 2 décadas, el sistema pudo distinguir que existían 2 agrupamientos de actividad claramente diferenciados en el espacio, cada uno con su propio ciclo de movimiento, en vez de uno solo disperso por todo el territorio como se asumía hasta entonces. Es la diferencia entre mirar puntos sueltos en un mapa y realmente entender la forma que esos puntos dibujan en conjunto a lo largo del tiempo. Y este tipo de análisis, hay que decirlo, tiene un margen de incertidumbre importante. Los propios investigadores fueron cuidadosos en aclarar que esto todavía necesita confirmación adicional en el terreno, con métodos tradicionales de monitoreo indirecto, sin ningún tipo de contacto ni sobrevuelo invasivo. Pero incluso con esa incertidumbre, el simple hecho de que la evidencia apuntara hacia la posibilidad de un segundo grupo en una zona que estaba a punto de ser aprobada para uso agrícola fue más que suficiente para frenar el proceso mientras se investiga más a fondo. Y esto abre una pregunta bastante incómoda, la verdad. Si durante 20 años se trabajó con un modelo equivocado sobre cuántos grupos y en qué zonas exactas se mueven los kawajiva, ¿cuántos otros territorios de pueblos aislados en el resto de la Amazonía podrían estar mal calculados de la misma manera? La respuesta honesta es que nadie lo sabe todavía con certeza. Pero el caso kawajiva encendió una alerta bastante fuerte dentro de la comunidad de protección indígena. Y ya se están revisando, con esta misma metodología, otros territorios donde también se había asumido, durante años, que se trataba de un único grupo pequeño y contenido. Es un recordatorio bastante duro de que, incluso con toda la tecnología disponible hoy en día, seguimos operando con información incompleta sobre gente que vive, ahora mismo, escondida a plena vista dentro de fronteras que en el papel parecen estar bien delimitadas, pero que en la realidad todavía guardan sorpresas. A mí este caso en particular me parece de los más fuertes que existen, porque no se trata solamente de un dato curioso sobre una tribu difícil de fotografiar. Se trata de cómo un error de cálculo, sostenido durante 20 años por falta de herramientas para conectar la información disponible, pudo haber terminado en una tragedia silenciosa, con maquinaria agrícola avanzando sobre un territorio habitado sin que nadie lo supiera a tiempo. Y me parece que ahí está el verdadero valor de todo esto.
no es la tecnología por la tecnología misma. Es la posibilidad concreta de corregir, a tiempo, un error que durante 2 décadas nadie había podido ver. Suscríbete y dale un buen me gusta. Nos vemos en el próximo video.